Mi nombre es César Mosquera, soy pastor evangélico, de profesión diseñador gráfico. Soy casado, tengo 2 hijos y les quiero contar la historia sobre lo que me pasó por negarme a imprimir unas invitaciones para una pareja homosexual. Esto parte en agosto del 2015. Yo tenía un pequeño emprendimiento, un pequeño negocio, una oficina en donde hacía servicios de diseño, impresiones, y en ese contexto me llega un correo solicitando unas invitaciones para una unión entre una pareja homosexual. Me doy cuenta al abrir el archivo que venía en ese correo que eran 2 hombres y por lo tanto les respondo en breve que por mis convicciones, por mis valores, yo no podía imprimir eso y les deseé que les fuera bien y les enviaba saludos. Fui súper cortés y fui súper respetuoso en ese sentido. Yo pensé que hasta ahí llegaba todo. Pasaron me parece que como 2 días y otra pareja también me envió la misma solicitud, llamando primero por teléfono y solicitando también unas invitaciones para una unión homosexual. A esta segunda pareja no le respondimos el correo, entonces aquí se ve como una especie de acoso, de insistencia por este tema, sabiendo que yo me había opuesto. Entonces surge esta segunda solicitud de hacer lo mismo. En Chile no está aprobado la ley del matrimonio igualitario y en ese año tampoco está aprobado el acuerdo de unión civil. Y además de eso, que yo en ningún momento en mi página web ofrecía este servicio de partes o invitaciones para unión civil. Solamente yo hacía partes para matrimonio entre un hombre y una mujer. Además que en mi página web tenía un versículo bíblico que de alguna manera nos identificaba en nuestro pensamiento cristiano. Era un salmo que tenía que ver con que cuando trabajes con la obra de tus manos, Dios te va a bendecir y te va a ir bien. A la primera pareja sí le respondí el correo, a la segunda pareja no le respondí el correo. Yo pensé que todo iba a quedar hasta ahí, porque era una simple respuesta, no había una ofensa ni nada de eso. Pero me llegó un correo del Servicio Nacional del Consumidor, que es un ente del gobierno que fiscaliza a la empresa. La primera pareja hizo llegar una acusación al CERNAC, este servicio, y por ende me llegó un reclamo a mi correo que yo tenía que responder. Entonces fui argumentando mi posición frente a esto. Además de eso, yo en mis redes sociales de la empresa también había como profundizado un poco más acerca del por qué yo me había negado, que tenía que ver básicamente con mis convicciones religiosas y no era un ataque hacia las personas ni a esta pareja, sino más bien tenía que ver con lo que yo creía. Un poco sorprendido y también preocupado porque nunca fue mi intención ofender a nadie ni crear esta explosión mediática que se fue dando, sino que simplemente yo quería hacer ver mi posición de forma sincera y con mucho respeto a estas personas. Un día me despierto antes de irme al trabajo con una nota que salió en Chilevisión, en un matinal de Chilevisión, en donde exponían esta pareja este caso, me acusaban de discriminación arbitraria, me acusaban de homofóbico, entrevistaron a varios personajes del movimiento LGBTI, también entrevistaron a un pastor y a otros personajes que en su mayoría todos apuntaban en mi contra. Este canal insistió en que yo pudiera emitir mi opinión, pero yo me negué, consideré en ese momento que no era apropiado, que iba a recibir el ataque, digamos, y la presión, porque en anteriores ocasiones habían invitado a pastores y el evangelio no había salido muy bien parado de esa situación. En ese momento me doy cuenta de que pertenecían a Fundación Iguales, uno de los movimientos más conocidos en Chile, que defienden los derechos de los gays. La otra pareja era también activista, pero del otro movimiento que es el Móvil, que es el Movimiento de Liberación Homosexual, cuyo presidente y cara más visible es el señor Rolando Jiménez. Él era testigo en esta causa. Aparte de que salió en este medio televisivo, juntamente con eso salió en todos los medios, digamos, periódicos, diarios
tanto impresos como online, en las radioemisoras, entonces se difundió bastante en Chile y se formó bastante debate también en las redes sociales. Frente a eso, y como yo nunca había pasado por una situación legal o similar a esto, claramente desde el punto de vista humano uno se siente preocupado, ora a Dios y piensa qué va a pasar de aquí en adelante, pero gracias a Dios uno ve la mano de Él en esto y se ofrecieron a lo menos 4 personas a defender mi causa, abogados. Uno de ellos, los que finalmente decidí que me apoyaran, fue el grupo Advocates, este equipo de abogados que me ayudó bastante en esta causa y del cual estoy muy agradecido. Y ellos fueron los que argumentaron y pudieron llevar a cabo esta causa, esta defensa de este tema. Bueno, hay una etapa donde el CERNAC intenta que haya una conciliación entre las partes y trata de buscar ahí un acuerdo, pero yo me mantuve firme en mis convicciones y siempre he creído que no hubo de mi parte una discriminación arbitraria hacia esta pareja. Finalmente no llegamos a acuerdo y de ahí el CERNAC toma parte de esta demanda juntamente con Fundación Iguales y me demandan, digamos, judicialmente. Además de eso, la otra pareja, que es auspiciada por El Móvil, solamente por leer un Twitter se sintió discriminada, porque con ellos jamás hubo ninguna interacción, ni tampoco un intercambio de correos. Entonces esta segunda pareja me pone esta segunda demanda y apoyados por Rolando Jiménez. Esa demanda pudimos llegar a una conciliación porque pudimos explicarle a este joven que nuestra intención en ninguna medida era ofenderlo y le explicamos todos nuestros puntos de vista, nuestra fe, por qué hacíamos esto y logramos llegar a un acuerdo que él no entendiera y llegamos, digamos, al tribunal en donde junto con mi abogado yo le expliqué a este joven nuestras razones, nuestros planteamientos, nuestra fe, que no había una discriminación arbitraria hacia él, sino más bien era una defensa de nuestros valores, que respetábamos la dignidad de persona que él tiene, que respetábamos los derechos que él tenía y en ninguna medida estábamos en contra de las personas, sino más bien queríamos defender lo que nosotros creíamos. Y él entendió y aceptó las disculpas, en la cual nosotros en ningún momento reconocimos que hubo una discriminación arbitraria. Entonces pudimos llegar a un acuerdo. Ante esto, el señor Rolando Jiménez se mostró bastante molesto. Bueno, se ofuscó demasiado en ese momento, pero logramos calmar la situación. Gracias a Dios, ahí pudimos llegar a una conciliación con este joven y no pasó a mayores esa segunda demanda. La primera demanda es la que continúa hasta el día de hoy. Hay una tercera demanda que me interpuso la misma pareja que me había demandado por ley al consumidor, que tenía que ver con una ley de discriminación, que es la ley Zamudio, que es mucho más grave, pero al pasar alrededor de un año, al notificar a esta pareja, ellos ya estaban separados. Por lo tanto, esta tercera demanda no prosperó y quedó todo ahí. Creo yo que esto fue un milagro de Dios que obró de manera sobrenatural y gracias a Dios no pasó a mayores. Lo que es la primera demanda, esta continuó su curso y finalmente fallaron en mi contra, a lo cual junto con el grupo de abogados de Advocates se apeló a esto argumentando tanto la libertad religiosa, la libertad de expresión, la objeción de conciencia, y que aquí obviamente no había una discriminación arbitraria, sino más bien que yo estaba haciendo uso de mi libertad y de mi libertad también religiosa en poder defender mis valores y que no me obligaran a hacer algo que yo no estaba dispuesto a hacer porque iba en contra de mi fe. Pero lamentablemente los jueces no hicieron oídos sordos de estos argumentos y en la apelación que hicimos lamentablemente confirmaron este fallo en mi contra, ante lo cual me obligan a pagar una multa de alrededor de 500.000 pesos, 10 UTMs, que puede ser como $800 más o menos. Llegó a la Corte de Apelaciones y por lo tanto se cerraron la instancia de poder llegar más allá. Lo más que nos sorprende es que aquí tienen que argumentar
y no se argumentó. Simplemente se confirmó el fallo, pero sin haber una argumentación o una respuesta a todos los argumentos que nosotros dimos. Entonces eso también consideramos que es bastante grave y que no debe ser. Desde que parte el 2015 este tema, mi pequeño emprendimiento familiar no venía muy bien, entonces era muy poco el tiempo que yo le estaba dedicando. De hecho, cuando me llegó ese correo, yo tenía un trabajo externo como empleado de diseño gráfico. Entonces tampoco es un tema que yo realmente dependa de esto, sino más bien que yo estoy dedicado a ser empleado y trabajar en mi área, pero ya no tanto como independiente, como lo era en ese momento. Sí, me siento bastante fortalecido, hay un antes y un después, porque en todo este proceso que además de esta prueba se juntó con otras pruebas personales que me ayudaron a madurar, a crecer, a confiar en Dios. Sin duda todos estos golpes nos enseñan a depender de Dios cuando en realidad uno se siente a lo mejor solo o ¿por qué esto me pasa a mí? Y miles de preguntas. Pero en realidad la palabra nos enseña a buscar a Dios, a depender de Él, a que también somos bienaventurados cuando somos perseguidos por su causa, por defender lo que son sus valores. Obviamente hay un periodo en donde mi familia, mi esposa, yo mismo hubo bastante preocupación de no entender esto, pero a medida que iba pasando el tiempo el Señor nos iba dando la fortaleza, nos iba dando la gracia, también la valentía y de mantenerse estoico ahí, firme en la roca para no desmayar y poder mantener los valores de Dios como en alto y que no doblegarnos ante el sistema.